Dice la palabra del Señor. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y lo demos a los de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Este es un pasaje muy conocido, muchísimas veces se ha leído. Pero aquí podemos sacar muchas cosas, y una de ellas es un paralelismo tan claro de lo que pasa hoy día. Porque dice la palabra de Dios que durante todo un día los discípulos habían estado enseñando, sanando, predicando la palabra. Fue tan intensivo lo que habían hecho que no tenían tiempo ni para descansar ni para comer. En un momento Jesús les dice: vamos aparte y vamos a descansar. Pero la necesidad de la gente era tan grande que cuando ellos se van, los vieron irse. Ellos se van en una barca, pero la necesidad de la gente era tan alta que cuando ven que se van, comienzan a caminar, rodean, y de otras ciudades comenzaron a ir. Y cuando ellos llegan, se dan cuenta que la misma multitud estaba otra vez esperándoles a ellos. Era gente que realmente estaba necesitada, y es el reflejo de la sociedad que hoy estamos viviendo. Hermanos, cuando nosotros decimos que es el momento ideal para que los hijos de Dios se manifiesten, es porque la necesidad es tan grande y con muy poco podemos marcar una diferencia muy alta. Lo poco que creas que vos tenés de Dios puede servir para que una persona se salve. Lo poco que tenés de Dios puede servir para que una persona sea restaurada. Esa gente estaba necesitada y necesitaba que los discípulos, el mismo Jesús, le hable. Hoy es el tiempo que los hijos de Dios se manifiesten, porque entiendo y creo que en el avivamiento va a producirse una transformación tan alta, pero va a ser provocada por los hijos de Dios. Cada vez que hubo crisis, cada vez que hubo estallidos sociales, siempre la iglesia se levantó. Siempre Dios usó a la iglesia para levantarse. Allá en la Inglaterra de John Wesley, estoy hablando de casi 250 años atrás, cuando la decadencia moral era tan alta, la pobreza y la miseria era tan alta, Dios levantó a John Wesley, y ahí comenzó el mover del Espíritu Santo a través de esos hombres. Históricamente, cada vez que hubo crisis, Dios levantó a un siervo de Dios y levantó a la iglesia. Por eso creo que es el momento que Dios va a levantar a la iglesia. Por eso es el momento que la gente está necesitada, pero también Dios va a usar de cada uno de nosotros. La semana pasada, jueves o viernes, no recuerdo bien, vino una pareja de novios a hablar conmigo. En primer lugar, me da tanta alegría que una pareja vivan en santidad, quieran guardarse en santidad, y que vengan a blanquear su situación al pastor y pedir la bendición del pastor para ese noviazgo. La verdad que es hermoso. No todo está perdido, y felicito a los jóvenes que vivan en santidad y que quieran hacer eso. Y 2 jóvenes nuestros, chicos hermosos, vinieron a decirme que se iban a poner de novio, que estaban orando hace un tiempo y pedían nuestra bendición.
La verdad que eso es hermoso, porque Dios bendice esos actos de fe, esos actos de obediencia. Y la chica, muy jovencita, me contó algo que realmente me conmovió, y hoy se lo contaba a Gaby, también se conmovió, porque me contaba lo que le estoy diciendo ahora. Ella chica me decía, iba por calle Mitre y al pasar por la puerta de pediatría del hospital, veo un señor que estaba con la cabeza agacha, lo vi muy preocupado, un hombre que no conozco, un señor mayor. ¿Qué edad tendría? Le digo. Y 50, ojo con lo que decís, le dije. Un señor, pero bueno, pongámosle. Dice, había un señor que estaba con la cabeza agacha y paso de largo, lo miro y algo me dijo, frenate y preguntale qué le pasa. Es una chica muy nueva. ¿Y saben qué hizo? Retrocedió y le preguntó, ¿lo puedo ayudar? Y el hombre se larga a llorar. ¿Y saben lo que hace esta chica? Lo abraza en el centro a una persona que no conocía. Y el hombre le cuenta lo que estaba pasando. Y ella ora por ese hombre. Y después lo ve en la iglesia. ¿Con qué poquito? ¿Con qué poquito? Y eso es lo que buscaba esta gente. Buscaba que alguien pudiera satisfacer su necesidad. Hoy la sociedad está buscando de respuestas. Somos nosotros los que damos esa respuesta. Y ahí estaba la gente siguiéndolo a Jesús. Y cuando llegan, Jesús les dice, vengan aparte a descansar un poco. Hicieron demasiado. Como les decía hoy en la Santa Cena, Jesús decía, yo quiero estar con ustedes, vamos aparte. Yo quiero estar con ustedes a solas. Saben que el ritmo que se vive es tan acelerado que lamentablemente vemos casos de líderes, de pastores con un alto grado de estrés. Yo pertenezco a una red donde hay más de 600 pastores en el país y lamentablemente semana tras semana vemos pastores con ACV, pastores con ataques de pánico, pastores que están estresados y cuando uno empieza a hablar, ¿qué te dicen? Y lo que pasa es que ya no tengo tanta vida de comunión como tenía antes porque es tanto lo que tengo que hacer. Querido, es tiempo que nos apartemos un poco, como dijo Jesús. Es necesario que estemos aparte. Paren un poco, descansen un poco. Y ahí estaba Jesús con los discípulos y cuando levanta la mirada ve que toda una multitud había venido tras ellos. Y cuando Jesús vio la multitud, dice su palabra, que al verlos tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Dice que al ver la gente tuvo compasión de ellos. Qué tremenda la mirada de Jesús y qué diferente es nuestra mirada. Cuando nosotros vemos una persona necesitada, ¿cómo la vemos? ¿Cómo vemos a un muchacho adicto o a un golpeador? ¿Cómo vemos a un alcohólico? ¿Cómo lo vemos? ¿Y cómo lo mira Jesús? Jesús lo mira y ve oportunidades, ve cambios. ¿Cómo lo vemos nosotros? Si algo habrá hecho para llegar a donde llegó. Dice que Jesús lo miró la multitud y vio que eran como ovejas que no tenían pastor. Obviamente una oveja sin pastor va derecho a morir. En realidad Jesús lo estaba mirando y le decía, los veo como gente que no tiene un patrón de conducta, no tiene una matriz, no tiene un molde. Con lo cual, si el molde está roto, ¿cómo va a salir esa vida? Lamentablemente estamos viviendo en una sociedad donde las matrices están rotas. No hay una imagen de familia. Se rompió la imagen de familia. Es difícil buscar una familia porque la imagen de familia se ha roto. Los moldes se han roto. Las imágenes de conducta, los moldes de conducta se han roto. Hoy resulta que los moldes del respeto se han roto. Los moldes de la puntualidad, de la responsabilidad se han roto. ¿Cómo va a salir eso si los moldes están rotos? Familias que viven en moldes de miseria, son matrices de miseria que se repiten constantemente. Familias que viven en matrices de violencia
Y obviamente las generaciones son violentas. Familias donde el discurso interno, el diálogo interno es el insulto permanente. Y se repite porque el molde es eso. Hasta que no se cambie el molde, siempre va a salir igual. Jesús los miraba y decía, los veo porque no tienen molde, veo que no tienen un patrón, no tienen un pastor que los guíe. Y así los miraba Jesús. Son como ovejas que no tienen pastor. Versículo 35 del capítulo 6. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Si se hubiese eliminado de este pasaje el versículo 36 y solamente se hubiese dejado el versículo 35, era una semblanza perfecta de lo que habían hecho los discípulos. Los discípulos fueron muy rápidos en detectar la necesidad. Ellos se pusieron en el zapato de la gente y vieron la necesidad. Y los discípulos le dicen a Jesús, Maestro, la hora ya es avanzada y esta gente tiene hambre. Hicieron un relevamiento perfecto de lo que estaba pasando, un semblanteo de la situación. Hay mucha gente, es muy tarde, no tienen para comer, la gente tiene hambre. Lástima que en el otro versículo que dice, decile que se vayan y que se les arreglen. O sea, el primer versículo es una semblanza perfecta de la necesidad de la gente. El que sigue le está diciendo, Maestro, ¿querés predicar vos? ¿Cómo es? ¿Qué pasa, maestro? Tranquilo, vení. ¿Qué onda? Loco, qué pelo que tenés, ¿eh? Arrepiéntete, hermano. ¿Todo bien? ¿No tiene madre este chico? Che, se le escapó la maestra. No, la madre está escondida, no quiere aparecer. Ya va a aparecer la madre. Ya la vamos a encontrar a la madre. No, en serio, ¿estás solo en este? ¿Dónde está la madre? Mírenla, la madre está allá atrás parada. Es ella que está atrás, que dejó al hijo solo. Gracias, Dios te bendiga. Qué peligro. Bueno, seguimos. Los discípulos ven la necesidad y le dicen, Maestro, la gente tiene hambre. Está perfecto. Qué buen análisis que hiciste de la situación. Tengo la solución. ¿Cuál? Decirle que se vaya y que se compren por ahí. ¿Saben qué? ¿Cuántas veces nosotros le planteamos la necesidad del Señor, pero también le planteamos la salida? Los discípulos le dicen, la gente tiene hambre. ¿La salida cuál es? Que se vayan. Señor, yo necesito que puedas tocar la economía de mi casa. Para eso te pido que me den más horas extras, que me puedan ascender. Y le damos la salida, la solución. Con la necesidad nosotros le damos la salida que el Señor tendría que actuar. Y queremos que nuestros planes se ajusten a los de Él. Le presentamos nuestro problema, pero también le presentamos la salida. Tengo otra más común. Señor, tú sabes que yo necesito el dinero. Por eso vas a conocer mi corazón y no pongo el diezmo por un par de meses hasta que me acomode. ¿Sabes cuál fue la solución a esto? No pones más el diezmo y cada vez vas a tener más necesidad económica. Dice la palabra de Dios, probadme en esto. Si no abriré la ventana de los cielos y soy capaz de derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Porque el diezmo es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. Y ahí estaban los discípulos dándole la necesidad, pero también la salida. Pero el verso 37 dice, respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Tremendo. Dadle vosotros de comer. Estábamos hablando de casi 10.000 personas, una locura. La gente tiene hambre, denle de comer. Pero vos sos Dios. No, ustedes. Obviamente que Jesús los estaba probando y en cierta forma hasta que se estaba divirtiendo con ellos.
Porque en el Evangelio de Juan, miren lo que dice, se lo leo rápidamente, Juan 6:5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Usted se lo imagina a Jesús diciéndole a Felipe: Felipe, hay mucha gente acá, ¿de dónde vamos a sacar plata? Jesús se estaba divirtiendo. Y dice el versículo, y esto lo decía para probarlos. ¿Se imagina la oración de muchos de ustedes? Señor, yo me endeudé en dólares. Y el Señor te dice: ¿en serio? ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque el dólar se te fue, hermano. No sé, arreglate la voz. Hago un paréntesis. ¿Para qué te endeudaste? ¿Para qué sacaste en cuota en dólares? Me acordé de algo. ¿Para qué se endeudaron en dólares? ¿Saben que Jesús le dice: denle vosotros de comer? Claro, los metió en un aprieto muy grande, porque los discípulos habían visto milagros de parte de Jesús. Los discípulos habían visto resucitar, habían visto sanar. Jesús lo puso en ese aprieto y le dijo: denle de comer. Si aprendieron estando conmigo, denle de comer. Y en ese aprieto, los discípulos se miran entre ellos y ven lo que tenían: nada. Vieron la necesidad, pero se dieron cuenta que no tenían nada. Tiempo después, cuando Jesús asciende, y el libro de los Hechos, el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Y cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos, reciben poder. La promesa era: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí lo tenemos a Pedro y a Juan entrando al templo La Hermosa, y en la puerta había un paralítico, y el paralítico les pide una limosna. Y Pedro y Juan, mirándolo a los ojos, les dice: no tengo ni plata ni oro. Si hubieran sido los mismos de la época de los panes y los peces, y el paralítico les pide la limosna, ellos hubiesen dicho: no tengo ni plata ni oro, y siguen su camino. Pero como habían sido embestidos del poder del Espíritu Santo, dice que fijando su mirada en ellos les dice: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y el paralítico se levantó y comenzó a saltar. ¿Qué era lo que tenía Pedro y Juan? Eran hombres con una fe inquebrantable. Eran hombres que sabían lo que era no tener. Ellos fueron conscientes de lo que no tenían. Pero ser conscientes de lo que no tenían no les impidió bendecir a una persona. No separaron lo que no tenían, sino separaron lo que sí tenían. Querido hermano, esto es fe. Pararte en lo que no ves y declararlo como que es. Esto es fe. Porque si te moves con lo que es, no es fe, es positivismo. Los discípulos dijeron: no tengo ni plata ni oro, pero hay algo que tenemos. Nosotros creemos que te podés levantar, y en el nombre de Jesús levántate. ¿Saben lo que es? Había un fuego en ellos. Dice la palabra de Dios: Pedro y Juan subían al templo a la hora 9. Pedro y Juan 3 veces al día iban al templo a orar. Eran hombres y mujeres de oración, hombres de búsqueda. Qué necesario se hace buscar la presencia del Señor para ser llenos de su poder y no pararnos en lo que no tenemos, sino creer por fe que Él lo va a hacer. Creer por fe en el nombre de Jesús, que aunque no lo vea, Él lo va a hacer. Jesús le dice a los discípulos: denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Y esto es fe. Esto es fe. Dice la palabra de Dios: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Nosotros no fuimos llamados a retroceder, fuimos llamados a vivir por fe. Pero la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No vas a tener fe si no buscas su palabra, si no te capacitas, no vas a tener fe. Verso 39: y les mandó que hiciesen recostar a todos
por grupos sobre la hierba verde y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 y 50. Los discípulos en esta ocasión tienen que obedecer a una orden muy alocada. Había 10.000 personas esperando para comer. Los discípulos le plantean el problema. Y Jesús dice, ¿qué tenemos? Nada. Nada, porque es poco lo que hay. Apenas unos panes y 2 peces, no es nada. Ok, sirve, alcanza. Entonces les dice, prepárense. ¿Para qué? Para servir la comida. Pero prepárense. Jesús da esa orden. Háganlo recostar, grupos de 50 y grupos de 100. Los discípulos a esta altura ya no entendían nada, pero obedecieron. Hicieron a la gente juntar en grupos de 50 y grupos de 100. ¿Vos te imaginás que Jesús te haya dicho, prepara a la gente para que se siente y vos sabés que no hay comida? Y empezaron a armar los grupos. ¿Se lo imaginan la charla entre los discípulos? ¿Vos escuchaste bien o escuché mal? No, a mí me dijo que arme grupos de 100 y a vos de 50. ¿Para qué? Para que coman. Pero si la comida no está, no sé, eso dijo él. Vamos a obedecerle. ¿Pero qué viene la comida ahora? No sé. Vamos a obedecerle. Y se formaron los grupos de 100 y los grupos de 50. Esto es fe. Esto es fe. En una oportunidad, 10 leprosos vienen a Jesús. Y Jesús les dice, vayan y muéstrense al sacerdote. El sacerdote era el único autorizado para declarar la sanidad de una persona. Los leprosos, cuando iban caminando, seguían con la lepra. Y a medida que iban caminando, se iban sanando. Los leprosos no esperaron estar sanos para caminar. Ellos fueron a mostrarse al sacerdote estando enfermos. Y mientras caminaban, su lepra se iba cayendo. Cuando Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que marche, el mar no se había abierto y atrás venía todo el ejército. Según los historiadores, dice que el agua le llegó hasta los lomos a Moisés para que recién ahí se abriese el mar. Moisés, como los discípulos, habrá dicho, yo escuché mal o me dijo que camine, porque el agua no se abre. Y en algún momento el agua se abrió. Los discípulos formaron en grupos de 50 y en grupos de 100. ¿Por qué? Porque en algún momento la comida iba a aparecer. Dijo, tienen que recostarse. Obviamente que cuando se armó en grupos de 50, habla de ordenar. Hace un tiempo atrás Oscar predicó sobre esto, del ordenarse. Porque Dios no se mueve cuando hay desorden. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer que Él no va a hacer. Dijo, ordénense. Y ahora vuelvo al tema de la tarjeta de crédito. Perdóname por esto. Pero hoy veo mucha gente que se está lamentando por las deudas que tiene. ¿Por qué te endeudaste mucho más de lo que cobrabas habitualmente? Hoy tenés un gran problema. Vos le estás pidiendo al Señor que te bendiga económicamente y por otro lado te endeudás. Y compras más de lo que no podés. Total, en 18 cuotas ni se nota. Pero 18 cuotas de uno, 18 cuotas de otro, 18, llega un momento en que... Y tristemente muchos dejan de ofrendar porque tienen que pagar una deuda terrible. Querido hermano, hay cosas que Dios no va a hacer por nosotros. El que saca la tarjeta de la billetera sos vos, no es Dios. El que la hace pasar por el postnet sos vos. El que elige comprar un teléfono porque tu hijo lloró porque todos tienen ese teléfono y él no lo tiene, somos nosotros los padres los que decidimos esas cosas. Dios no va a hacer algo que nosotros tenemos que hacer. Jesús le dijo que se ordenen en grupos de 50 y en grupos de 100. Quiero soltarte una palabra para ir terminando. La comida no estaba y la orden de Jesús era: prepárense, ordénense en grupos de 50. Esto es fe. El Señor está dando la orden hoy
que te recuestes y descanses en Él. Recostate sobre la hierba, porque la comida va a aparecer, la salida va a aparecer. Recostate sobre la hierba y espera, porque ella dijo que se ordenen, porque viene lo que estabas esperando para tu vida, en el nombre de Jesús. ¿Lo crees a esto? Decile amén en el nombre de Jesús. Recostate sobre la hierba, porque tu matrimonio es alcanzado por Él. Tu economía, tu salud es alcanzado por Él en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por eso el salmista dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Si Él te dice recostate, Él te está diciendo cree que la salida viene. Yo no sé de dónde van a salir los panes, yo no sé de dónde van a salir los peces, pero si Él dijo que te recuestes, Él te está diciendo descansa en mí, descansa en mí. Su palabra dice: pacientemente esperé a Jehová, pacientemente esperé a Jehová, y Él escuchó mi clamor. Que se recuesten. Él lo que está buscando son corazones dispuestos a obedecerle. Querido, no esperes tener para tomar una decisión. Empezá a caminar por fe. Empezá a caminar por fe. Declará sobre tu matrimonio restauración en el nombre de Jesús, aunque no lo veas. Declará sanidad sobre tu cuerpo, aunque los médicos te hayan dicho lo contrario. En el nombre de Jesús, declará sanidad, aunque no lo veas. Comenzá a esperar la bendición que viene de parte de Dios. Esto es fe, y es tiempo de una iglesia que se levante en fe. Necesitamos una iglesia que camine en fe, en el nombre de Jesús. El Señor nos mandó a tomar esta tierra, pero solamente la gente de fe lo va a tomar. No esperes tener para hacer. Empezá a andar en fe, a caminar por fe. Nosotros fuimos llamados a caminar por fe. Y los discípulos hicieron caso, hicieron los grupos. Y en un momento menos pensado, en el menos indicado, la comida empezó a aparecer. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Querido, yo no sé lo que estás esperando, pero viene un tiempo glorioso para nuestras vidas. Viene un tiempo de avivamiento para esta iglesia, y yo quiero ser parte de ese avivamiento. Yo quiero ser parte de ese avivamiento, pero se necesita gente de fe, gente que le crea a Dios, porque los milagros vienen, lo sobrenatural viene de parte de Dios. Yo no sé cuántos lo creen, yo lo creo a esto y lo recibo para mi vida en el nombre de Jesús. Viene lo sobrenatural de Dios, viene lo sobrenatural de Dios. Por eso, hermanos, quiero dejarte esto. Tener fe es llamar a las cosas que no ves como si las tuviese delante tuyo. Tener fe es llamar a las cosas que no son, llamarlas. Fe no es ser positivo. No. Hablo de una fe inquebrantable, parada en la palabra de Dios. Dice su palabra que la fe viene por el oír su palabra. Y es tiempo de que la fe crezca en nosotros, porque Dios va a respaldar a los hombres de fe. Dios va a respaldar a los hombres de fe. Y acá hay mucha gente de fe que te va a respaldar. El Señor dice: si tenés fe como un pequeño grano de mostaza. Hay muchas familias que están sufriendo por su matrimonio. Comenzá a llamar a tu matrimonio. Deja de maldecir a tu pareja. Deja de echar culpas. Empezá a bendecir con tu boca. Bendecir tu familia en el nombre de Jesús. El Señor te dice: recostate y descansá, porque viene la provisión del cielo. Viene la provisión sobrenatural. ¿Cuántos lo creen a esto? Vamos a caminar en fe, queridos hermanos. Vamos a caminar en fe. Cerra tus ojos un momento.